Bienvenidos a un episodio especial de Existen Verdades Absolutas. El día de hoy tendremos una conversación con una de las mentes más provocadoras y brillantes del ámbito académico, el Dr. Francisco Gil White, quien es un antropólogo político, historiador y autor de una de las teorías más influyentes sobre los orígenes del racismo. El Dr. Gil White ha desafiado convenciones y revolucionado el entendimiento de fenómenos globales. Le preguntaremos un poquito acerca de su contexto, qué lo motiva a hacer lo que hace y principalmente ahondaremos en una conversación muy controversial de los conflictos más polémicos de la época, siendo el conflicto árabe-israelí, Israel, Hamas y los palestinos. El Dr. Francisco cuenta con un doctorado en antropología evolutiva y sociocultural por UCLA y una maestría en ciencias sociales de la Universidad de Chicago. Y su sitio web, que recomiendo muchísimo, Management of Reality. El Dr. Gil White no teme tocar los temas más delicados y controversiales de la geopolítica y el antisemitismo. Finalmente, el Dr. Gil White recibió el Premio Jerusalén 2024. Este prestigioso galardón reconoce a amigos del Estado de Israel, del pueblo judío y de las comunidades judías en todo el mundo, quienes han realizado contribuciones significativas al fortalecimiento de la comunidad judía en sus respectivos países, así como al fomento de las relaciones con el Estado de Israel y su capital, Jerusalén. No te puedes perder esta gran conversación y entrevista con el Dr. Francisco Gil White. Bienvenidos a un gran episodio. Yo soy Jaime Blazorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Bienvenidos a un episodio especial de Existen Verdades Absolutas. El día de hoy tenemos el gusto de tener en nuestra entrevista a un personaje sumamente importante y especial, y él es el Dr. Francisco Gil White. El Dr. Francisco Gil White apenas en el 2024 fue nominado y ganador del Premio de Jerusalén, que es un premio que reconoce a gente que tiene un impacto tremendo, gente no judía que impacta en todo el tema de Israel, del pueblo judío. Es un antropólogo, historiador, periodista y un analista político con mucho renombre. Y el día de hoy tenemos la posibilidad de dialogar sobre uno de los temas más controversiales, que es el conflicto del Medio Oriente. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tenemos que empezar con algo que no está directamente relacionado con el tema, pero me llama mucho la atención. Generalmente cuando a mí me preguntan ¿cómo te hiciste rabino? Entonces tengo mi respuesta como ¿qué me motivó? ¿Qué me orientó? ¿Cuál es mi background que tuve como la crianza que tuve como judío? La pregunta es, cuando me tuve el gusto de que aceptaste esta entrevista, me estaban platicando que tu papá, tú eres de una familia que tu papá es un personaje muy importante en México. un gran economista y aparte fue secretario de Hacienda para Vicente Fox del 2000 al 2006, el sexenio del 2006 al 2006. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo en una familia enfocada en política terminas siendo un súper abogado, un antropólogo, historiador, lejos al parecer de la política, enfocado en el pueblo judío, en Israel? ¿Cómo sucede esto? Bueno, no es correcto decir que la familia está enfocada en política. Mi papá tuvo una trayectoria destacada como funcionario, pero pues eso no obliga a sus hijos a estar en el mismo rollo. Y ni siquiera mi papá era político, no sería justo llamarlo político. Él se describe a sí mismo como un tecnócrata, y yo creo que tiene razón. Porque él justamente viene de la tradición tecnocrática de la economía aplicada y nunca compitió por un puesto de elección, él siempre fue funcionario. Entonces, bueno, obviamente un funcionario con cargos tan importantes como los que tuvo mi papá tiene que relacionarse con el mundo político, por supuesto, pero él como profesional nunca fue político. Y pues a mí ese mundo no me interesaba demasiado. Pues yo me volví primero músico y me volví luego antropólogo. A la mitad de mi carrera de música la terminé, pero a la mitad de la carrera de música me di cuenta que me estaba gustando demasiado la ciencia social y que quería yo dar un brinco para allá. Y entonces primero me fui a hacer nada más me recibí de composición musical, me fui a hacer una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Chicago, que fue
La maestría era oficialmente, se llamaba de Ciencias Sociales, pero era un programa muy flexible que me permitió hacer una maestría combinada en Ciencias Sociales y Biológicas. Y eso se volvió la plataforma para luego solicitar al doctorado de Antropología en UCLA, porque justamente el doctorado ahí en UCLA estaba combinando antropología sociocultural con antropología biológica, evolutiva. Era uno de los pocos programas donde podías combinar todo eso. Entonces me fui a estudiar a UCLA con Robert Boyd, que es el gran pionero, junto con Pete Richardson, de aplicar la teoría matemática de juegos evolutiva, la teoría evolutiva de juegos, a los problemas de la evolución cultural. Entonces ellos crearon una familia de modelos adaptando esas mates a los problemas específicos de la transmisión de información a través de aprendizaje social, no genético. Y esa fue mi formación en teoría evolutiva y en etnografía sociocultural. Y el tema de mi tesis de doctorado fue el tema del racismo. Yo produje una nueva teoría sobre el origen del racismo. Y también, aunque esto no fue parte de mi tesis de doctorado, pero lo hice al mismo tiempo que estuve haciendo el doctorado en UCLA, también produje una nueva teoría para explicar los orígenes de las jerarquías de prestigio en la especie humana y ¿cómo los llamaríamos? Los sesgos psicológicos, las maneras de procesar información que van involucradas en los procesos de prestigio y también en los procesos del racismo, porque todo el enfoque de la tradición científica social en la que yo participo es que estamos muy interesados en los mecanismos cognitivos, adaptativos, que influencian la forma de procesar información y la forma de tomar decisiones en distintas áreas de conocimiento y de razonamiento humano. ¿Ves alguna relación entre todo esto que te dedicaste a hacer en los estudios, en todo el desarrollo, en enfocarte en racismo y el tipo de crianza que tuviste? ¿O? Sí hay alguna conexión, porque mira, para mí desde chiquito, yo tenía la pregunta de por qué la gente se entusiasma tanto, por qué se apega tanto a su identidad nacional o a su identidad étnica. Yo creo que en parte para mí era una pregunta interesante desde niño, porque a mí ese tipo de afiliación emocional me costaba trabajo. O sea, me encanta México y lo que tú quieras, pero yo no me golpeaba el pecho y la bandera y el himno. Y cuando jugaba el equipo mexicano, pues sí, le echaba porras, pero tampoco no eran cosas de vida o muerte como parecía ser para todo el mundo. Y creo que en parte eso tenía que ver con que yo nací en Estados Unidos y desde chiquito me explicaban que yo tenía doble nacionalidad y me pusieron en escuelas como medio gringas, con mucho inglés, con profes gringos, mises gringas, ¿no? Para que siguiera practicando el inglés y tuviera una conexión cultural con Estados Unidos. Entonces yo tenía como esta doble identidad que me diluía ambas. Claro. Y entonces cuando yo veía a la gente muy apegada, muy intensamente como centrada en su identidad nacional, a mí eso me generaba la pregunta de dónde viene eso, porque justamente yo no lo sentía tan fuerte. Y tenía yo la intuición que los problemas de intolerancia, de racismo, de xenofobia, este tipo de cosas, están vinculados con un exceso de orgullo nacional, con demasiado apego a tu identidad, etc. Y entonces a mí me parecía que ahí había una relación interesante de estudiar. Y para mí esto siempre fue una pregunta. Yo siempre observaba este tipo de comportamientos un poco como desde afuera, ¿no? Como alguien que realmente no está en el club, ¿no? Que está
desde afuera observando comportamientos que son misteriosos y interesantes, ¿no? Justamente por no haber tenido una identidad particular muy marcada. Pues la tenía, como te digo, creo que se me diluyeron ambas identidades. Por tener Sí. más de una, se me diluyeron las dos. Eso por un lado. Y Es un gran plus porque da más objetividad, creo yo. No te pues los encasilla antropólogos tanto. todos tenemos un poco esta mirada. O sea, el antropólogo nato tiene esta mirada como de fuereño, con su propia sociedad, con cualquier sociedad, ¿no? Ujú. Y la otra cosa que caracteriza mucho como la orientación psicológica del antropólogo es que a nosotros nos parece muy interesante no las cosas extraordinarias que suceden, sino las cosas que la gente hace a diario. Cuando nosotros vemos a la gente comportarse normalmente, eso a nosotros nos parece muy extraño. ¿Y por qué hacen esto todos los días los mexicanos? ¿Por qué hablan así? Todo lo que es normal a nosotros nos parece misterioso y requiere una explicación. Es decir, tenemos un ojo como de un extranjero sobre nuestra propia sociedad. Porque si tú te vas a otra sociedad, absolutamente todo lo que hacen de diario Así es. te parece misterioso y raro, ¿no? Entonces, los antropólogos tenemos esa mirada inclusive para nuestra propia sociedad. Me gustaría llamarle como que no pierden la habilidad de ser curiosos en la cotidianidad, porque ahorita estaba viajando con mis hijos y se me hizo muy curioso ver cómo los niños de 2, 3 años se impresionan en el aeropuerto con los aviones, todo es impresionante. Y tú entras, haces el proceso como cualquier otra cosa, y el niño lo está aprendiendo, pues se le hace algo extraordinario, pero perdemos esa sensibilidad y el antropólogo ya dice, no, me mantengo curioso. Sí, para el antropólogo todo requiere explicación. Sí, todo lo que a la gente le parece normal, para nosotros es asombroso. Claro. Todo requiere explicación. Fascinante. Ahora, con esto en mente, tu tema más fuerte todo gira alrededor de Israel, antisemitismo, conflicto en el Medio Oriente. Corríjame si me equivoco en algo. Mínimo fue el contacto que yo tuve contigo. Y quiero empezar con un tema, la verdad es que creo que puede ser un poquito polémico, pero me voy a animar a preguntártelo. A mí no me da ningún miedo la polémica. Y yo sé, entonces, por eso me animo también a preguntarlo. Acaba de fallecer el Papa Francisco. Y yo creo que, número uno, yo, aunque soy rabino, le tengo mucho respeto a cualquier tipo de líder que se dedica tanto para una causa espiritual, y creo que es algo que merece de mucho mérito, y también creo que algo que lo caracteriza. ¿Pero por qué? ¿Por qué habrías de respetar una causa espiritual? ¿Que no puede haber una La causa? parte polémica venía después, no era esto. No, esto ya es polémico. O sea, por ejemplo, si hubiera un líder musulmán que está muy dedicado a su causa espiritual, ¿eso te Si no estaría, requiere respeto? Si no está generando daño a las demás personas, si no está promoviendo algo tóxico, claro que sí. Una persona Pero yo creo que el Islam es tóxico de entrada. Puede ser, lo platicaremos ahorita, pero en el caso del Papa, yo creo que hay dos temas. Yo creo que hay un tema de ciertos temas en particular, que creo que el Papa Francisco está muy enfocado en el medio ambiente y sí creo que está muy influenciado por ciertas temáticas que giran también alrededor de la mentalidad woke. Sin embargo, también creo que fue un papa que tenía mucha humildad, que era un papa que no le gustaba el prestigio, que era un papa que no le gustaba ser un personaje ostentoso, era un papa que creo que sí buscaba el diálogo, aunque a lo mejor no comparte todo lo que... Entonces, ¿tú realmente crees que una persona humilde puede volverse papa? 100%, eso lo creo seguro desde mi propio libro. Moisés es el líder más importante y su virtud más importante es la humildad. ¿Cómo reconcilias que el propio Moisés... Pero ¿cómo el comportamiento de Moisés justifica a un papa? No entiendo. No, pero justifica un super liderazgo dentro de un... No, pero si yo te pregunto, ¿tú crees que una persona humilde puede volverse papa? Y tú me dices que sí, pues la demostración no tiene nada que ver con Moisés. O sea, no es irrelevante Moisés. Es irrelevante. Para la pregunta. Sí, no, es relevante en el sentido que Moisés fue un líder muy importante y su virtud era la humildad. Regresando con el Papa, claro que son sí, pero ¿por qué esperarías una cualidad de humildad como la de Moisés en un Papa? Esa es mi pregunta. No, pero creo que en un puesto de tanto liderazgo que se ha prestado durante la historia, en enfocarse mucho en el materialismo del Vaticano y materialismo en general, creo que él era un papa mucho más desapegado a eso y creo que tiene mérito, un personaje que se enfoca ya sea en el espíritu y también no en más cuando tienes tanto poder y tanta fuerza, en bajarte un poquito más. Entonces, tu percepción es que a lo largo de los siglos los papas han estado muy comprometidos con la misión espiritual. No necesariamente, y creo que él en particular
tenía este elemento de desapegarse un poquito del poder que tiene este puesto del Papa y manejarlo como enfocado más en el pueblo, aunque no esté de acuerdo con la forma de llevarlo. Pero vieron papas, el Papa Ratzinger era mucho más alejado del pueblo, estaba mucho más desconectado, aunque fue un súper teólogo, pero mucho más alejado, aunque a nivel valores es muy posible que comparta mucho más con el Papa Ratzinger o Juan Pablo II, pero sí van a ser en las particularidades o de la ideología o de la ideología o de su Entonces, ¿te personalidad. parece que el Papa Francisco estaba más cercano de la feligresía que Sí, el Papa Ratzinger? 100%. Y ¿eso en qué lo ves? ¿Qué es lo que te convence de que el Papa era más cercano a la gente? Desde cuando estaba en Argentina, el Papa Francisco siempre fue caracterizado por acercarse a la gente pobre, acercarse a la gente necesitada, que suele suceder que en puestos de poder la gente se olvida de eso y solamente lo maneja de arriba. También en su vestimenta hizo ciertos cambios que aunque fueran simbólicos, pero era para demostrar a la gente que inclusive dentro del papado se puede manejar algo distinto para ejemplificar la importancia de no vivir de manera lo más ostentosa posible, principalmente en el Vaticano, que hay tanta opulencia. Pero yo pensé que esto iba a ser lo que estamos de acuerdo. A lo que iba a llegar yo... O sea, yo veo, cuando yo miro la Iglesia Católica, lo que yo veo es una organización riquísima, que tiene un poder tremendo, que está totalmente involucrada en política y que ha tenido una historia increíblemente sangrienta y opresiva. Y a la fecha, los papas viven en un palacio cuya opulencia es casi inimaginable. O sea, el Vaticano y San Pedro y todo este conjunto de palacios en los que viven los papas, Castel Gandolfo, su palacio de verano, etcétera. Eso es un monarca. Entonces, la idea de que una persona humilde maneja las intrigas políticas de la Iglesia Católica de tal suerte que logra que los cardenales lo elijan papa, pues no, a mí más bien me parece que la primera hipótesis de cualquier persona que llegue a esa posición, pues sería la primera hipótesis que aplicaríamos a cualquier político que sube al puesto más alto de su país. La idea de que gente humilde llega ahí me parece contradictorio. ¿No ves ninguna diferencia entre la forma de manejarse del Papa Francisco y el Papa Juan Pablo, el Papa Ratzinger, en el sentido que sí estaban mucho más en contacto con la gente y para eso sí se requiere de humildad, de poder estar... Bueno, yo creo que sin duda hay gente más o menos carismática que ocupa el puesto de Papa, pero inferir humildad simplemente porque alguien es un poco más carismático y se comunica mejor y más cercano al pueblo. Sí, pero es que no está claro qué querrías decir con eso. O sea, yo he escuchado muchos reportes de que cuando el Papa tenía interacciones individuales con la gente era bastante grosero y altanero. Yo he escuchado esa opinión sobre Francisco. Entonces, una interpretación de Francisco podría ser, bueno, simplemente era mejor actor. Y ponía un semblante más popular, un poco más populachero que otros papas, pero eso y la humildad no es lo mismo. Una persona muy arrogante, por ejemplo, los psiquiatras tienen mucho tiempo hablando de los psicópatas y se supone que la psicología del psicópata es que no tiene ninguna ética. Un psicópata es una persona que no se congoja si hace sufrir a otro. Pero el psicópata tiene la habilidad de simular que tiene un centro moral y aparentar, y algunos son muy carismáticos, dicen los psiquiatras. Entonces, pues uno puede ser muy carismático y ser muy malvado. Eso es un psicópata y por lo tanto no necesariamente debe uno de inferir humildad simplemente de que alguien se comunica bien y sonríe y se comporta amigablemente, ¿no? Eso es lo que me fascina en la conversación, que yo tenía planeado una dirección de la pregunta que iba a hacer. No. Y mira, como decía, ¿quién es el que decía esto? Creo que era von Moltke, un general alemán muy, muy famoso, decía, ningún plan de batalla sobrevive el contacto con el enemigo.
¿Viste? Así es. En este caso no hay enemigo. Pero... No, bueno, pero entiendes el punto. Sí, sí. Te voy a reformular una pregunta que tenía en mente. ¿No será que a lo mejor esta visión tan crítica que está haciendo el Papa Francisco, me sorprende que yo soy aquí el defensor, yo siendo el rabino es algo así, Bueno, pero yo no soy católico, yo no tengo ninguna obligación de defender al Papa. y yo tampoco, pero ¿no será que a lo mejor esos elementos que están relacionados a lo mejor con la cultura woke, o esos elementos, por ejemplo, al final, con este conflicto de Israel y Hamas, ¿no será que a lo mejor su forma de manejarlo te lleva a ser más minucioso con él en todo lo demás y etiquetarlo o englobarlo o encasillarlo en esa visión negativa, cuando a lo mejor son dos áreas separadas? Tiene una parte de él que sí era humanista, sí era enfocado en el ser humano, sí era, yo creo, al mínimo a nivel al público, sí tenía esta perspectiva, esta percepción de ser un papa más humilde, no tan ensimismado, y al mismo tiempo implementar políticas o comentarios de medioambientales que a lo mejor entran en la categoría de filosofía woke, y todo esto. ¿No será que son cosas? Bueno, en la medida que el Papa participaba de la ideología woke, el Papa era una persona malvada. El woke es una ideología malvada. A ver, el woke ha sido responsable de la mutilación sexual de una multitud de niños, con estas locuras con las que convencen a los papás de que su niño es una niña y viceversa. Eso es una consecuencia del woke, y eso es un horror. El woke ha sido responsable. Y gracias a Dios, el Papa nunca aceptó esa parte. No, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, pero como las representa, ideologías son paquetes de ideas, sí. Cuando tú apoyas algunos elementos de la ideología del woke, de cierta manera estás prestigiando todo el paquete. Sí. Otro elemento del woke, y aquí sí le entró el Papa, es abogar a favor de los movimientos que quieren destruir Israel, disfrazado de supuesta compasión por los árabes palestinos y presunta oposición a las políticas supuestamente salvajes de Israel, etcétera, que toda esa postura política está basada en mentiras. Uh-huh. Y el Papa le entró durísimo. Uh-huh. El Papa estaba todo el tiempo abogando por los árabes palestinos, implicando que la respuesta de Israel era muy dura, etc. Todo eso son mentiras. Uh-huh. El Papa le entró durísimo a eso, igualito que los papas anteriores. Y este Papa tenía él tenía un consejo de 9 cardenales, que era como su círculo, era su consejo para tomar decisiones. No estoy seguro si era un consejo formalmente establecido, pero en fin, tenía un circulito de 9 cardenales, creo que eran sus asesores principales, y el jefe de esos era el cardenal Maradiaga, que me parece que es de Honduras, si mal no recuerdo. Y el cardenal Maradiaga es el que, con el papa anterior, con Ratzinger, andaba en público diciendo que las acusaciones contra los sacerdotes que estaban violando a todos esos niños las había urdido una conspiración judía en contra de la iglesia. Uh-huh. Esas barbaridades afirmaba Maradiaga, el principal consejero de Francisco. Entonces tenía ahí a un gran antisemita de jefe de su consejo, de su círculo de asesores más íntimos. Pues yo creo que eso habla elocuentemente de cuál era la ideología de Francisco. Uh-huh. De Bergoglio. Sí, así es. Ahora, yo creo que utilizar esto como introducción al tema, porque yo sí, lo que sí comparto no comparto todo, yo sí creo que había una diferencia entre el Papa en su parte religiosa y el Papa y manejo de la Iglesia, y el Papa en temas políticos, y sí creo que veo una separación y el manejo que tenía en temas políticos, creo que generalmente no comparto, aunque no es mi rol ese, y en temas de manejo del Vaticano y de la religión y de su rol dentro de dentro de esta institución, creo que hay cosas benéficas que sí manejó él, lo veo como dos cosas separadas, pero sí, lo que sí coincido, y fue algo que me hizo mucho ruido, fue que en diciembre, en Navidad, en el Vaticano pusieron una foto de Jesús en una cafía.
Y se me hizo algo, Bueno, eso en mi opinión es emblemático de lo que estamos conversando. claro. ¿Por qué habría de poner al niño Jesús con una cafilla? Sí, sí, no, claramente. Eso es lo que el mensaje de eso es que Jesús no era judío sino palestino. Correcto. Eso es lo que correcto. está queriendo decir Y es un ese cambio, gesto. es correcto. Y es tratar de cambiar le llaman revisionism, ¿no? O sea, ir modificando y alterando la historia del pasado para... Es más que eso, es un insulto contra la propia historia del catolicismo y de la teología del catolicismo. Claro, porque no estamos hablando de ese personaje, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Los evangelios, que son los textos sagrados de la iglesia, se afirma que Jesús era judío. Así es. Y en esa época ni siquiera existían todavía árabes en la zona de Judea y Samaria. En toda la provincia romana de Judea, que es el lugar donde aparece Jesús en la historia, no había árabes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué le pone una cafilla? Yo no sé cuál sería. Lo que ese gesto quiere decir es, la iglesia está con los árabes palestinos. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué? ¿Por qué habría una figura que se supone, porque esta es la proyección mediática de la iglesia, es que se supone que el Papa es un líder moral? Yo no sé por qué. ¿En qué se justificaría eso? En la historia de la iglesia, para nada. Los papas han organizado guerras, han quemado gente viva, han perseguido miles y miles y miles de cristianos que no estaban de acuerdo con el Papa, han expulsado, convertido a la fuerza y asesinado a multitudes de judíos. En fin, han prohibido libertad de pensamiento durante siglos en Europa, combatieron todos los movimientos de liberación política. ¿En qué momento la iglesia se ha distinguido como una institución que es líder moral? Todo lo contrario. La historia de la iglesia la identifica como una organización criminal. ¿Pero por qué te ríes? La iglesia lanza guerras santas, produce exterminios, produce expulsiones. Produjo. Y por lo tanto es el autor intelectual de esas guerras. Es el autor intelectual. Eso no le quita responsabilidad, le añade. A mí me hace esto muchísimo ruido, mucho ruido, porque, otra vez, yo soy judío, soy rabino judío, creo en el judaísmo, pero creo que en un mundo donde la filosofía woke está por todos lados, aunque realmente después de esta segunda presidencia de Donald Trump, creo que ha estado bajando un poquito, mínimo en Estados Unidos, creo que es uno de los temas de mayor riesgo para el desarrollo humano. Sin embargo, sí creo que una de las instituciones que representa no eso es la Iglesia Católica. Porque no ¿representa qué? No los valores, no la filosofía woke. Porque la Iglesia Católica... No en el caso de Francisco. De lo que lo acusan a Francisco es de que se volvió woke. Es verdad, pero no al grado de lo que representa la filosofía. Ok, entonces no se volvió tan woke como algunas personas que pero son. La institución en general no ha sido eso. La institución en general sí es verdad que produjo guerra, sí es verdad que produjo exterminio, sí es verdad que mató a gente. Sin embargo, sí es verdad que hoy en día también millones, billones, bueno, 1.8 y en total 2.4 billones entre cristianos y todas las denominaciones que hay, valoran la vida, valoran la institución del matrimonio, la importancia de tener hijos, generalizando, y eso es de lo más importante que alguien que se necesita. Ok, entonces, la feligresía católica comparte valores importantes con la tradición judía. ¿Por qué? Pues porque la tradición católica está empapada de ideología judía. ¿Por qué? Porque venía de ahí, era su origen. Pues, no, yo creo que esa afirmación es muy controversial, pero lo que sí podemos decir es que la iglesia adoptó como sagrados los textos de Tanaj. Eso sí lo podemos, de la Biblia hebrea, eso sí lo podemos decir. Los textos de Tanaj son sagrados para la iglesia, sobre todo porque se supone que ahí están las profecías que presuntamente identifican a Jesús como el Mashiach, ¿no? Principalmente Isaías. Sí, exacto. No, pero hay un montón de otras
En la cristología hay un montón de afirmaciones que se encuentran en Tanaj, que ellos deciden que son profecías, y que luego las empatan con afirmaciones sobre la presunta biografía de Jesús que se encuentran en los evangelios, y entonces se supone que la vida de Jesús, como se narra en los evangelios, está confirmando todas estas cosas que ellos interpretaron como profecías del Mesías. Entonces, por esa razón, la iglesia necesita que esos textos sean preservados como sagrados. Y eso obliga a que de forma oficial la iglesia transmite una ética como que yo llamo semitista, que es lo que transmite la ética del judaísmo. Entonces, por ese lado podemos decir, pues sí, esa es la ética en la que yo crecí. Mis papás, que son católicos, a mí me transmitieron una ética que yo sigo atesorando, porque la ética que ellos me transmitieron es básicamente amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el rabino Hillel el Viejo, el más influyente de todos los tiempos, identificó como la base del exacto, el mandamiento generativo de todo el pensamiento y la ley judía, ¿no? Entonces, eso sí, ahí está, pero esa ética que compartimos todos los que hemos sido influenciados por la trayectoria del pueblo judío, no necesariamente es la ética de la institución. Entonces, el catolicismo son todos los católicos, pero la iglesia como gobierno es el conjunto de curas. Y dentro del conjunto de curas hay unos que son muy importantes, que son el Papa, la Curia, los cardenales y los obispos. ¿Okay? El episcopado. Entonces, la evidencia que hemos visto en las últimas décadas es que la trayectoria histórica de la iglesia realmente no se ha compuesto. La iglesia durante toda su historia se comportó como una organización criminal. Una organización que mata, que esclaviza, que margina, que expulsa, que convierte a la fuerza, que quema gente viva. Estas no son cosas menores. Estas son atrocidades organizadas por la iglesia. Y lo que hemos visto en tiempos modernos es que los curas han estado violando una multitud de niños y la iglesia, en vez de enjuiciarlos y expulsarlos y excomulgarlos, los cambiaba de lugar nada más y les daba niños frescos y todo lo callaba y tuvo que ser la autoridad civil la que tuvo que exhibir esto y perseguir a estos curas con la ley civil. Entonces, todas estas afirmaciones que se hacen sobre la santidad de la iglesia y el presunto liderazgo moral de los papas, etcétera, yo digo, bueno, ¿en qué los están basando? Si el papa le está diciendo al mundo que está del lado de la presión política contra Israel, que eso es lo que hace cuando le pone una cafilla al niño Dios, ¿no? Si esa es la posición que está anunciando el Papa, bueno, pues eso es perfectamente inmoral, porque los enemigos de Israel son terroristas que no solamente están matando judíos, están oprimiendo a los árabes palestinos. Entonces, inclusive desde el punto de vista, si la única población que te importase en el mundo fueran los árabes palestinos, de todas maneras tendrías que estar a favor de Israel, claro, porque los únicos que pueden proteger a los árabes palestinos de los terroristas son los israelíes. Y sin embargo, el Papa, en vez de tomar una posición, el difunto Papa, en vez de tomar una posición clarísima a favor del Estado de Israel, que estaba haciendo esfuerzos por proteger a los árabes palestinos de los terroristas, por ejemplo, cuando ellos hacen operaciones en Gaza, tratan de proteger a los árabes palestinos de sus actividades militares, mientras que los terroristas de Hamás los usan como escudos humanos y ponen a los árabes palestinos en peligro de las operaciones militares israelíes. Lo que evidencia esa estrategia de Hamás es que Hamás sabe que las fuerzas de defensa israelíes están regidas por un código de ética, porque si Hamás pensara que las fuerzas de defensa israelíes no van a ser éticas, no tendría una política de escudos humanos, no les serviría de nada. La política de escudos humanos nada más te sirve cuando estás seguro que el enemigo va a tratar de proteger a tus civiles, ¿no? Entonces el Papa debería de haber dicho, el Papa si hubiese sido una persona ética, verdadera, honesta, él hubiera dicho en público
que el mundo entero tiene que apoyar al Estado de Israel y que estas son organizaciones terroristas y que la única manera de salvar a los árabes palestinos es una victoria total de Israel sobre los terroristas. Un papa verdadero hubiera dicho todo eso, no le hubiera puesto una cafilla a Jesús. A ver, sí quiero pasar al tema de Israel, pero quiero ver si podemos llegar a un punto medio aquí. Uh-huh. Podemos dividir la parte política de la iglesia y la parte católica de la iglesia, la parte de la ideología relacionada con la propia religión y los valores que promueve, los que están relacionados ya sea con el judaísmo y varios otros que probablemente no tienen una relación directa, y la parte política, que esa es toda la parte a la que estás hablando tú. Sí, claro, la parte moral, hay una intersección, digamos, el conjunto de valores que oficialmente se transmiten en la religión católica, que son los que yo recibí en mi familia católica y en mi contexto católico. Eso no lo ves como algo malvado, ni como algo... No, claro que no, ese es un conjunto de valores muy bonitos que los católicos comparten con el pueblo judío porque los recibieron del pueblo judío. Ya. De ahí bueno, con esa parte, ya con esa. No, claro, digamos, el conjunto de valores atesorados dentro de la Iglesia Católica a mí me parecen sobre todo muy buenos. Son valores judíos del semitismo. Y muy necesarios hoy, principalmente para combatir la filosofía woke. Sin duda. Con el tema esa parte te la compro. Con el tema de Israel, y justo ya que estás mencionando el tema, yo me he llevado una muy fea impresión, y es algo que ya lo has platicado un sinfín de veces. ¿Cómo te explicas que en el mundo hay tanto abogar? Justo apenas se fue Ben Gvir, estuvo en la Universidad de Yale, creo que fue ayer, hoy, esta semana estuvo ahí, y hubo toda una cantidad enorme de protestas en contra de él, diciéndole que es un criminal y todas las etiquetas que se pueden utilizar. Uh-huh. Y no hablo de Ben Gvir en particular, porque uno podrá decir que él es de los miembros de más de derecha me da igual eso. Eso no es una acusación. No, eso es una realidad. Sí, pero no es una acusación. Pero uno puede ser de derecha y eso no lo convierte a uno en una mala persona. Correcto. Pero todos los... hay gente que cree que eso es una acusación, sí, pero esa es una distorsión. No. Pero entonces le decían eso, genocida y esto, y todas las etiquetas que se ponen. ¿Cómo te explicas que en universidades tan importantes, que en tantos lugares del mundo, y supuestamente esta organización, la ONU, que supuestamente servía para manejo de derechos humanos, ¿cómo te explicas cuando algo a mi gusto se me hace tan blanco y negro? Los terroristas de Hamas, la organización terrorista de Hamas, la gente ni puede decir eso. Hay mucha gente que no está ni dispuesta a decir que es una organización terrorista. Les llaman militantes, les llaman freedom fighters, cada vez otro. Cierto. ¿Cómo te explicas que de universidades prestigiosas, que de instituciones supuestamente prestigiosas, no hay este reconocimiento tan básico de lo que ocurrió ya hasta desde el 7 de octubre, pero principalmente de todo lo que representa la organización terrorista, y con justo lo que comentabas, que los terroristas de Hamas son los que más daño le están haciendo a la población palestina, mucho más que Israel? Bueno, los profes universitarios, sobre todo en los temas que tienen que ver con humanidades, investigación social, ciencias sociales, etcétera, también en otras disciplinas, pero sobre todo en esas, los profes universitarios son casi todos antisemitas. Ha habido un proceso de seleccionar solamente profesores que son de esta izquierda marxista antisemita. Uh-huh. Y esos profes han estado adoctrinando a sus alumnos durante ya más de medio siglo, porque esto empezó por ahí de los finales de los 60s. Sí, ya es más de medio siglo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y han estado adoctrinando a sus alumnos, que pues se han ido graduando y han ido ocupando los puestos de gerencia en todas las burocracias privadas y públicas de Occidente. Los adoctrinaron a pensar que la forma de ser una buena persona y de señalizar que eres una buena persona es atacar al Estado de Israel, porque supuestamente el Estado de Israel es todo lo malvado, y señalizas tu virtud diciendo que tú estás en contra de Israel porque supuestamente oprime a los árabes palestinos. Si tú pronuncias esas palabras,
es como tu una buena pasaporte, persona. sí, es como tu credencial, ¿no? Para que todo el mundo diga, este es una buena persona, es un buen izquierdista. Y de hecho ya no importa qué digas o dejes de decir. Si te está gustando el contenido de este podcast, no olvides de darle like, suscribirte al canal y prender todas las notificaciones. El resto del mundo. Esta es la bandera con la que te identifican y esa es la que tienes que publicar. Por ejemplo, no ves a ninguno de estos izquierdistas y mucho menos a alguno de estos profes que son los responsables de adoctrinar a los alumnos. Nunca los ves quejándose de la opresión salvaje de millones de esclavos literales que viven en los estados yihadistas del Golfo Pérsico. Uh-huh. A ver, en Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein, Emiratos, Arabia Saudita. Silencio total. Nunca los ves preocupados. Es una población de millones de personas, son esclavos literales, son gente de la que abusan física y sexualmente, que no se pueden ir, que muchas veces no les pagan, que cuando ya no les sirven los tiran a las calles, se mueren de hambre. Esto es esclavitud literal, como en la antigua Roma, en pleno siglo XXI, en todas estas sociedades musulmanas. Nadie está protestando esto, no hay ninguna manifestación en las calles, en ningún lado abogando por esta gente. ¿Por qué? Porque los están oprimiendo musulmanes. Y al antisemita lo único que le importa es poder lanzar acusaciones contra los judíos. Entonces, los árabes de todo el mundo musulmán, ahorita ya no hablemos de los esclavos, hablemos de los árabes. Los árabes en todo el mundo musulmán están siendo oprimidos por dictaduras salvajes. Así es. En Egipto, en Siria, en Líbano, En Irán. En Irán. Y todos esos árabes oprimidos, a todos estos buenistas, izquierdistas, marxistas y todos estos wokeistas de cerebro lavado en las universidades, no les importan. Claro. Nadie aboga por esos árabes. Claro. Los únicos árabes que les importan son los árabes que, haciendo la faramaya de supuestamente preocuparte por ellos, te permiten lanzar acusaciones contra los judíos. Esos son los únicos árabes que les importan, lo cual delata qué es lo que realmente les interesa y les importa. Les importan los judíos, de forma negativa, porque son antisemitas. ¿Lo ves todo como un tema de antisemitismo o antisemitismo e ignorancia al mismo tiempo? Son las dos cosas, porque tú puedes ser un antisemita comprometido por ideología, ¿no? O sea, puedes ser, por ejemplo, un nazi, o puede ser que te llegó muy poca información, prendes la televisión y lo único que ves es acusaciones contra Israel, y como tú no tienes acceso a la realidad, nadie lo tiene. Los medios crean la realidad. Nosotros no tenemos acceso directo a ella. Entonces, si tú prendes la tele y cada vez que la prendes ves acusaciones contra Israel y crees que estás presenciando la realidad porque la gente tiene esa impresión, creen que están atestiguando la realidad, entonces puedes convencerte de que pues, lo único que importa en el mundo es lo que pasa en Israel. Solamente ahí se cometen crímenes, solamente los judíos hacen maldades, etc. Te puedes convencer de todas esas cosas. Y así ya con el cerebro completamente lavado, acabas oponiéndote al Estado de Israel porque te convencieron de que ahí están sucediendo unos crímenes muy especialmente terribles, ¿no? Una de las cosas que a mí me hace mucho ruido de eso y me cuesta mucho entenderlo es cómo gente de filosofía woke que están a favor de LGBT y todo lo demás, al mismo tiempo defienden a una cultura y a un grupo de gente que a todo ese tipo de gente le haría el mayor daño posible. En la Franja de Gaza, no solo la Franja de Gaza, pero un homosexual, lo matan a un homosexual. Claro, y ahí es donde te das cuenta que no hay tanta ignorancia, ¿ves? Con ese tipo de pruebas, porque no es precisamente un secreto cuál es la actitud de los musulmanes, y en particular de los musulmanes yihadistas que le entran al terrorismo. Pues es bastante famoso cuál es su ideología sobre los homosexuales, sobre los trans, sobre las mujeres que trabajan y que creen que pueden tomar sus propias decisiones, etc. La ideología de esta gente sobre todas esas categorías de persona
gays, etcétera, pues no es precisamente un secreto, eso es muy famoso. Y aún así Entonces, cuando una persona que pertenece a esas categorías toma partido con estas organizaciones terroristas en contra de Israel, lo que delatan es que ellos, lo que les deleita de lo que ellos reciben, una utilidad psicológica muy importante, es de atacar a los judíos. Entonces, sí es antisemitismo. No es simple ignorancia. Ok, ahora, ¿qué dirías de este argumento? Yo escucho un podcast de un señor británico, se llama Piers Morgan. Se llama su canal de Uncensored. A mí me cansa mucho porque es puro griterío. Siempre está la gente grite y grite. Así es. En teoría lo trae para nivelar las dos diferentes posturas, pero generalmente se convierte en temas sensibles, se convierte en un griterío. Pero algo que él constantemente, él hace este argumento. Él dice, después del 7 de octubre, yo estaba a favor de Israel, que se defienda absolutamente con todo lo que tiene que hacer. Pero hay un criterio de proporcionalidad y siento que Israel ya se lo pasó. Y dos, dice él, si te fijas en la cantidad de muertos, independientemente de si confías en los números o no confías en los números, más o menos supongamos que son 50,000 muertos, dice él, la mitad de ellos son menores de 18 años, ves imágenes de niños, de bebitos, quitando la parte de que no sean reales, porque seguro hay una cantidad enorme de shows. No, pero es que justamente ahí, ¿cómo puede decir Piers Morgan que sus opiniones son al margen de si tú crees que los números son reales o falsos? O sea, ¿cómo puedes tener una opinión sobre la proporcionalidad de la respuesta israelí? No, ahorita la definimos, qué quiere decir proporcionalidad, sí. Pero ¿cómo puedes decir que tienes una opinión sobre si a Israel se le pasó la mano o no, al margen de la cuestión de si ¿cuáles son los números reales? Exacto. Claro. Eso es absurdo. Claro. Y si los números... ¿Y si aceptamos los 50,000? No, espérame, pero si los números son sospechosos, que obviamente son, porque nadie está emitiendo números, es decir, los números que se están reportando en los medios son los números que emite Hamas. Entonces, ¿pero por qué le vas a creer a Hamas? Nada. ¿Cómo le llaman? La parte de salud, de los encargados de la salud. Claro, exacto. Eso es Hamas, es el Ministerio de Salud de Hamas. Sí, entonces, sí. Entonces la primera es, ¿por qué les creerías? Segundo, aún si les crees los números, que los han ido revisando para abajo, porque claro, no les ha quedado de otra. Pero aún si les crees los números, ¿por qué les vas a creer que las bajas que ellos están reportando son de gente que murió por culpa de Israel? Inocentes y menores. Exacto. Bueno, esa es otra. Pero primero, ¿por qué les vas a creer que las bajas son culpa de Israel? ¿Por qué no son de ellos? ¿Por qué? Porque, pues digo, ellos tienen una política de escudos humanos. Claro. Toda la estrategia, la táctica de Hamas es asesinar a su propia gente para luego chillar justamente ante los medios internacionales que supuestamente Israel los está matando. Entonces, si esa es su política, si esa es toda su doctrina militar terrorista, pues no les puedes creer sus lágrimas de cocodrilo cuando dicen que todo esto es culpa de Israel. Pues, la política de ellos es que claro, maten a su propia gente, claro, ¿no? Luego está la cuestión que tú estabas señalando hace un segundo, que es los niños. Ellos dicen, Israel está matando niños. Sí, pero si tú le preguntas a los soldados, te dicen, claro que matamos a algunos niños porque salieron con pistolas a dispararnos. Claro, entonces, tú no puedes decir que los soldados israelíes son culpables de matar a un niño que salió con una pistola a dispararles. Eso es absurdo. Sí es un niño, pero no es un inocente. Claro. Ese niño es un soldado. Ahora, y les está disparando. Y los bebés que están muriendo. En primer lugar, no sabemos cuántos bebés están muriendo. Y número dos, sabemos que Israel ha hecho esfuerzos enormes por proteger a los árabes civiles. Tiran millones de papelitos y hacen miles de llamadas, envían miles de correos. Bombas que no destruyen para exacto, avisar, pero y le avisan a todo mundo dónde van a hacer una operación, lo cual destruye el elemento de sorpresa, pone en peligro a los soldados israelíes. Todo eso es para tratar de salvar el mayor número de vidas árabes civiles posibles, ¿no? Entonces sabemos que Israel hace eso, por lo tanto no tiene la intención de matarlos. Uh-huh. Entonces, obviamente la responsabilidad por las bajas
del lado árabe palestino son de los Hamás. terroristas de De Hamas Hamás, y así gente es. como Piers Morgan que afirman cualquier cosa contraria, simplemente son deshonestos. A ver, no se estaría muriendo nadie si Hamas no hubiera atacado el 7 de octubre, número uno. Claro. Número dos, Claro. toda esa gente, todos esos árabes palestinos que presuntamente no son combatientes, que se hayan muerto, pues se están muriendo por la política de escudos humanos de Hamas. Así es. Entonces, el afirmar que Israel ha tenido una reacción desproporcionada, ese argumento es un argumento diseñado para proteger el prestigio de los terroristas. Y por lo tanto es deshonesto y es inmoral. Inmoral, totalmente inmoral. La pregunta es, ¿hay un límite para esta defensa de Israel o no tiene límite? O sea, digamos que los números confirmados por parte de Israel son 150. Bueno, yo te lo explico con una metáfora. Entonces, imagínate, esto lo comenté alguna vez en entrevista con Adela Micha, también en un artículo que publiqué. Digo, si entra a tu casa un terrorista que te quiere matar a ti y a toda tu familia, y tú pues tienes la obligación ética de defenderte a ti y a tu familia. Entonces, cuando entra este terrorista a tu casa, tú sacas una pistola y le disparas, y en el acto de defenderte, matas a su bebé. ¿Por qué? Porque el idiota se trajo a su bebé en brazos en su operación para matar a toda tu familia. La bala puede ser tuya, pero el que mató al bebé es él. Tú no mataste al bebé. Él mató al bebé. Sí. ¿Qué necesidad tiene de meterse a su casa a matar a tu familia y obligarte a defenderte? ¿Y para qué se trajo al bebé? La responsabilidad no es tuya, aunque la bala sea tuya. La responsabilidad moral es de él. Entonces, Hamas es el que atacó a Israel el 7 de octubre, atacó a los civiles israelíes, obligando a Israel a defenderse. Todo lo que pasa después es responsabilidad de Hamas. Absolutamente Y todo. atacó, por medio de esta metáfora, atacó a los civiles palestinos también, Por supuesto. por medio de esta... Por supuesto, cuando Hamas ataca a los civiles judíos y luego cuando se defiende del contraataque israelí, utiliza a sus propios civiles como escudo humano, cualquier persona que no sea un antisemita entiende que esa estructura pone toda la responsabilidad sobre Hamas. Ahora, yo, utilizando tu metáfora, llega esta persona a mi casa a matar a un ser querido, pero agarra toda una escuela y se envuelve detrás de toda una escuela de puros niños. ¿También tienes el derecho a matar a todos los niños con tal que no maten a un individuo de tu familia? A ver, otra vez, ¿cómo está la...? Este señor entra a mi casa, quiere matar a un familiar mío. Sí, Yo tengo una responsabilidad de defenderme. sí. Pero el señor no viene con un bebito en el brazo, viene con toda una escuela enfrente de él, de niños inocentes, asumiendo que son inocentes, pero de niños inocentes que no quisieron estar ahí, que los agarraron y los pusieron ahí forzados por pistola. Ajá. Y él está disparando detrás de toda esta escuela y yo para poder defender a un ser querido, Sí, tengo que matar a 100 niños. sí. También tengo ese derecho de matar a 100 niños. ¿Y ese deber de matar a 100 No, ahí tienes una situación que es éticamente muy difícil, obviamente. ¿Y no es parecido este ejemplo a lo que está pasando en la Franja de Gaza? Porque tienes... No, pero es que Israel ha hecho enormes esfuerzos por proteger a los árabes que ellos usan como escudos. Entonces, la conducta de las fuerzas de defensa israelíes es, en el ejemplo, en la metáfora que tú me estás dando, si tú tratas de liberar a ese niño protegiendo las vidas de los niños que están utilizando como escudos humanos, pues tú no estás rompiendo ninguna regla ética. Uh-huh. Tú me preguntas, ¿tienes derecho a matarlos a todos esos niños? Pues no. Entonces, la estrategia que tienes que tratar de utilizar para liberar al niño inocente que secuestraron es una en la que pues, lo tratas de salvar, pero tratas también de no matar a esos otros niños, por supuesto. Uh-huh. Ahora, cambiando un poquito el tema, vamos a ir yendo a la parte final. Ha habido mucho ruido en cuanto a dos cosas. Son separadas, pero me gustaría abordarlas juntas. Número uno, la propuesta de Trump al conflicto israelí-Hamás-palestinos, siendo en la Franja de Gaza hay que sacar a todos los palestinos y hay que mandarlos a diferentes países que acepten y construir en este lugar su riviera del Medio Oriente, al grado que sacó su tweet con este video. No sé si lo viste, el video de toda esta fiesta que está pasando ahí en la Franja de Gaza. Pues la estatua de Trump y Musk de oro puro. Así es. Trump Gaza, así le llamaba. Número uno, ¿qué opinas acerca de esta propuesta? Que gente la ve por un lado como muy innovadora, otros lo ven como un crimen. Pero ¿por qué hay que comentar esto, en tu opinión? ¿Por qué
el hecho de que hayan hecho esta propuesta nos está obligando a ti y a mí a comentar. Porque, ¿qué opinas de si es una buena propuesta? Si es una Pero es solución que al ni conflicto? siquiera, pero no era en serio. Es obvio que no era en serio, por lo tanto es irrelevante. No sé si no estoy seguro de eso. ¿Qué te hace decir que no era en serio? A ver, para conseguir el resultado de expulsar a todos los árabes palestinos de Gaza, que creo que era la propuesta, o los Sí. iban a dejar ahí. No, los iban a expulsar. ¿Sí? Sí. Entonces, para conseguir el resultado de expulsar a todos los árabes palestinos de Gaza y convertir eso en Trump Gaza y llenarlo de casinos y hacer una riviera árabe ahí, bueno, ya no sería árabe, no sé exactamente qué es lo que se le ocurría Sí. a Trump, pero... Controlado por ellos y... Ok, como mínimo lo que tienes que hacer es sacar a Hamas. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Trump, antes de que lo inauguraran presidente, ni siquiera lo habían inaugurado, todavía no estaba en la oficina oval. Mandó a Witkoff a decirle a Netanyahu que tenía que firmar un cese al fuego con Hamas. Con Hamas. Y Netanyahu lo hizo, y eso causó que Israel perdiera la guerra en Gaza. Ya perdieron la guerra, ya no sirvió de nada. Nada sirvió de nada, sacrificaron un montón de soldados israelíes ahí por nada, no obtuvieron nada. Hamas está otra vez en control de Gaza. Entonces, obviamente que no era en serio. O sea, si tú realmente estás proponiendo que quieres sacar a todos los árabes palestinos de Gaza, pues como mínimo tienes que empezar por sacar a Hamas de Gaza. Y lo que hizo Trump fue asegurar que Hamas se quedara como el gobierno de Gaza. Se me hace un buen argumento, entonces lo voy a dejar, pero el motivo que creo que era algo en serio es porque inclusive hoy o ayer vi en las noticias que siguen en negociaciones con algunos países de a cuánta gente podían recibir de la franja de Gaza. Obviamente que eso es puro cuento. Ok, puede ser eso. Puro cuento porque... Me gusta tu argumento. Tú dices, fíjate en las acciones concretas, están limitando a Israel con Hamas. Pues sí. ¿De qué hablas con quitar a todos? Y del acuerdo, supuestamente detrás de todo esto está Irán. Y entonces, una de las cosas que Trump había atacado muchísimo a la administración de Barack Hussein Obama, era que está negociando con Irán, les están dejando llegar a un nivel demasiado elevado de enriquecimiento de uranio. Sí. Y entonces, él está en desacuerdo con eso, se salió del acuerdo en su primera administración y ahora está volviendo a negociar. Parece ser exactamente lo mismo. ¿Cómo te explicas de una administración que supuestamente es a favor de Israel? Bueno, todo el mundo, cuando yo digo que Trump es Biden y que Trump es Obama, todo el mundo se le brincan los ojos de la cara. A mí se me están brincando. ¿Cómo dices eso? Pues tú mismo lo acabas de decir. Lo que está haciendo Trump es seguir justo la política de Biden y la política de Obama. El cese al fuego. Restricción. El cese al fuego que Trump consiguió que firmara Netanyahu con Hamas es el mismo cese al fuego que estaba pidiendo Biden. Entonces, Trump es Biden. Y la negociación que ahora va a hacer Trump con Irán es la misma negociación que estaba haciendo Obama. Entonces, Trump es Obama. ¿En dónde está el cambio de política? O sea, yo veo que hay mayor apoyo mínimo a nivel en la imagen de la gente. Hay mucho más apoyo en, ¿cómo se llama? Mike Huckabee, que lo acaban de mandar como embajador. Él tiene un discurso muy mínimo a nivel discursos. Creo que se ha cambiado. Pero es que el nivel discurso no te sirve de nada. El discurso ayuda a nivel imagen en el mundo. O sea, ¿cómo se percibe? Claro, ayuda a encubrir que Trump, de hecho, es un enemigo de Israel. Entonces, no te fijes en el discurso. El discurso para lo que sirve es para manipularte. ¿Tú ves a Trump como alguien que no está a favor de Israel? A ver, ¿qué acabamos de decir? Escuchó muy bien. Acabamos de decir que Trump forzó a Israel a perder la guerra en Gaza. ¿Eso es pro-israelí o anti-israelí? Yo lo pondría distinto. Yo creo que Trump forzó a llegar a una negociación de un cessarfuego que era muy parecida o idéntica a la que estaba tratando de lograr Biden. Y Biden es un enemigo de Israel que estaba tratando de lograr que Israel perdiera la guerra en Gaza. Eso sí lo creo, eso sí. Pues ahí está, pues Trump logró lo que Biden no pudo, que era causar que Israel perdiera la guerra en Gaza. Pero siguen mandando armamento. Y mucho más armamento de lo que mandaba Biden. Sí, esa parte sí es verdad. Entonces, ¿y eso cómo lo explicas? No, bueno, eso lo explico como una de las políticas que tiene que poner en marcha Trump para que tú quedes convencido, tú y mucha otra gente, de que Trump sí es más pro-israelí que Biden. Entonces, algo tiene que hacer Trump
para que tú no pongas atención a todo lo demás que está haciendo y te enfoques nada más en eso y se lo agradezcas de corazón. Hay que decir gracias y todo lo demás y todo lo demás está diseñado para destruir Israel. ¿De qué le va a servir ese armamento a Israel cuando Irán tire una bomba nuclear sobre Israel? De nada. De nada. Entonces, y el problema que tiene Israel es profundo, porque ahorita es verdad lo que dijiste, Trump reanudó los envíos de armas a Israel, pero la estructura de la vulnerabilidad militar de Israel sigue siendo la misma. Israel no está produciendo muchas de las armas que necesita y por lo tanto es totalmente dependiente de la generosidad de Estados Unidos que le quiere enviar armas. Ya lo vimos cuando Biden cerró la llave. Entonces, la situación sigue siendo la misma. Y esa es una situación que los gringos le impusieron a Israel. Bueno, no debo decir impusieron, porque los gobernantes de Israel no tienen por qué hacerle caso. Pero sí tienen un acuerdo que no pueden producir. No por eso, pero es algo que los gringos pidieron. Los gringos no querían que Israel fuera independiente en producción de armas. Entonces, pues eso es lo que le haces a un enemigo. Cuando tú quieres destruir a un país, pues no quieres que sea independiente en su producción de armas. Claro. ¿No? Entonces, es verdad que Trump reanudó el envío de armas, pero forzó a Israel a perder la guerra en Gaza. Está encantado con el cese al fuego en Líbano, porque Trump, el yerno de Trump es el hijo de Boulos. El del otro lado, sí, es correcto. Exacto, Tiffany. Sí. El hijo de Tiffany es hijo de este gringo libanés Boulos, que está vinculado con Hezbollah. Está vinculado con los líderes cristianos en Líbano que son mancuerna de Hezbollah. Y Trump ya reanudó los envíos de armas al ejército libanés, que es una sucursal de Hezbollah. Entonces, cuando decimos, pero mira, es que le reanudó los envíos de armas a Israel. Sí, pero fíjate, cuate, que también se los está enviando a los enemigos de Israel. Y a los enemigos de Israel les manda más armamento. O sea, el efecto neto de toda la política, una vez que tomas todo en cuenta, es anti-israelí. Le están enviando armas a Egipto, a Arabia Saudita, a Líbano. Están aliados íntimamente con Qatar. A ver, ¿quién atacó a Israel el 7 de octubre? ¿Quién? Irán. Qatar e Irán. Porque Qatar e Irán son los papitos de Hamas. ¿Ok? Bueno, pues Qatar es el principal aliado. Qatar en dinero, Irán en armamento. Exacto. También armamento de Qatar. Y Qatar es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. La base militar más importante de Estados Unidos en Oriente Medio no está en Israel. Es la base Al-Udeid, que está en Qatar, que es Central Command, imagínate, Central Command. Tiene responsabilidad para operaciones gringas en toda la región de África Norte, Oriente Medio y Asia Central. Wow. Y la base está en Qatar. Entonces, Qatar atacó a Israel el 7 de octubre y lo atacó desde atrás de un escudo gringo. Porque el hecho de que esté la base Al-Udeid gringa ahí, que es la base más importante de Estados Unidos en toda esa zona, quiere decir que Israel no puede atacar a Qatar. No se puede defender de Qatar. Pero Qatar sí puede atacar a Israel. Esa estructura fue producida por los gringos. Y después del ataque a Israel, del 7 de octubre, ¿por qué no Estados Unidos conquistó Qatar? ¿Sabes que Mordejai Kedar, que es un experto sobre Oriente Medio, yo lo entrevisté cuando estuve en Israel recientemente, y le pregunté, ¿cuánto se tardaría Estados Unidos en conquistar Qatar desde su base de Al-Udeid, que está ahí en Qatar? Le digo, no, pues no les tomaría ni una hora. Bueno, pues es casi gratis. Claro. ¿Por qué no conquistaron Qatar después de ¿Que no se supone que son el mejor amigo de Israel? Claro. Qatar es el que atacó a Israel. Bueno, yo te invito a que hagas una investigación después de esta entrevista de todas las cosas que ha dicho Trump sobre Qatar recientemente. No hace más que aventarles besos a los qataríes. Y esos son los que quieren exterminar al pueblo judío israelí. Entonces, cuando tomas todo el conjunto de políticas, te das cuenta que en realidad son políticas anti-israelíes y que el asunto de las armas fue volver a abrir tantito la llave para poder decir, mira, si somos cuates de Israel. Ahora, y te dan a tole con el dedo. Mi único tema con esto es, ¿cómo te explicas? No, o sea, no hay un beneficio para Estados Unidos tener a Israel como aliado principalmente por el riesgo, la amenaza de Irán. O sea, no, Pero me tengo que pelear con la premisa. ¿Por qué dices que son aliados? ¿Dónde está la evidencia de que son aliados?
O sea, sí hay ejemplos. Me supongo que vas a decir que son detalles, estás pero- casado con una narrativa, a pesar de que yo Porque ya sí te di reco- todo no, el conjunto de evidencia que la refuta. Pero sí reconoció los Altos del Golán, sí reconoció a Jerusalén. y Pero con la reconocer embajada. los altos del Golán, ¿qué hace por Israel? Hace que ahora en sus negociaciones con Siria nunca no lo tengan que regresar nunca. En Claro, ningún pero es momento. que, a ver, si Israel estuviera gobernado por patriotas israelíes, que no es el caso, pero si Israel estuviera gobernado por patriotas israelíes, no importa lo que diga el presidente de Estados Unidos. Se hace igual. Tú tienes por el Golán, tiempo. no lo sueltas. Claro. Tú tienes el Sinaí, no lo sueltas. Pero ningún presidente lo había hecho hasta él. Nadie lo había reconocido hasta él. Ok, está bien, Eso pero eso no son deja... señales que sí hay un interés de apoyo. ¿Por qué Estados No, Unidos? no. Esto es como te dan a tole con el dedo. Los reconocimientos, trasladar la embajada a Jerusalén, decir que van a sacar a los árabes palestinos de Gaza, etc. Son puros comportamientos simbólicos que no les cuestan casi nada. Muchos no les cuesta. Hablar no les cuesta nada. Trasladar la embajada a Jerusalén sí cuesta un poquito de dinero, no mucho. Son comportamientos simbólicos que sirven para darles a tole con el dedo. Lo que importa son los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares y que afectan materialmente la seguridad del Estado de Israel. Fíjate, los presidentes gringos son los que metieron a OLP Fatah al territorio militarmente estratégico del Estado judío. En Judea y Samaria. Judea, Samaria y Gaza. Sí. Eso lo hicieron los presidentes gringos. Ellos armaron el acuerdo de Oslo. Ujú. ¿Y qué es OLP Fatah? OLP Fatah es una organización terrorista creada al-Fatah por Haj Amin al-Husseini, que fue el padre fundador del movimiento árabe palestino y también el que le dirigía los campos de muerte a Hitler en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el padre fundador del Estado árabe palestino y el creador de al-Fatah, que ahora gobierna a los árabes en Judea y Samaria, ese señor es el verdugo nazi del pueblo judío europeo. Y te das cuenta con todas Y las metieron los gringos metieron Sí. a su organización al Estado judío. Y no termina ahí la cosa, porque al-Fatah es la creadora de Irán. ¿Cómo es eso? Los terroristas de OLP Fatah entrenaron y armaron hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini, de Ayatollah Khomeini, en campos de entrenamiento en Líbano durante los 70s. Ujú. Y gracias a eso Khomeini pudo hacer su revolución islámica en Irán. Y nada más triunfó la revolución islámica de Khomeini y mandó un avión para que fueran por Abbas y por Arafat y sus cuates. Se los trajeron a Teherán para celebrar con Khomeini la revolución iraní. Y de ahí en adelante... Regresaron a sus diferentes lugares como líderes del movimiento. No, pero antes o sea, se fueron a Teherán con Khomeini a celebrar y luego estuvieron en Teherán operando como parte del gobierno iraní y creándole a Khomeini sus instituciones terroristas. Ellos ayudaron a crear Sadama, la policía secreta iraní, y ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria iraní, que es la creadora de Hezbollah y la que exporta terrorismo. Esto explicado en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución iraní, y luego lo dejaron de decir y a la gente se le olvida. Pero venlo a checar. Ahí está. Está Yo todo documentado. tengo el artículo en nuestro website con todos los pies de página y puedes ir a checar el artículo del New York Times en 1979, cuando Khomeini estaba siendo inaugurado como líder supremo en Irán. El New York Times en su primera plana estaba explicando que OLP Fatah, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas habían hecho la revolución iraní. Fascinante eso. Y esa es la organización que los presidentes gringos metieron a Israel, porque lo que delata eso es que los presidentes gringos están tratando de producir un genocidio en Israel, porque OLP Fatah es la creadora de Irán, y ¿qué hace Irán? Irán anuncia en voz alta que va a exterminar a los judíos israelíes. ¿Qué beneficio tiene Estados Unidos de ocultar Estados Unidos ninguno, pero no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un grupo muy pequeño de poderosísimos miembros de la élite de poder gringa, ¿no? Que son, este grupito pequeñísimo son los que toman todas las decisiones de Estado. No estamos hablando de Estados Unidos. A los gringos no les conviene, a los gringos de a pie, no les convienen estos gobernantes. El mensaje de pro-Israel, porque el mensaje de los gringos... Claro, a los gringos de a pie les conviene que sobreviva el Estado de Israel y que florezca el Estado de Israel. A todos los occidentales nos conviene eso. Pero los gobernantes son totalitarios. Si no fueran totalitarios, no estarían colaborando con todas estas organizaciones yihadistas
que son ellas mismas todas totalitarias. Entonces, esto me explica algo, y te voy a hacer la pregunta final. Esto me explica algo interesante. Vi, apenas salió, no me acuerdo si fue en el New York Times o New York Post, un artículo detallando todos los planes que tenía Israel para atacar los reactores nucleares de Irán, y salió un anónimo del gobierno actual del gabinete de Trump detallando que hace un mes ya tenían planeado los ataques y el lugar. Y Estados Unidos no los dejó. Y los vetó. Y Estados Unidos no los dejó. Y explica, número uno, que salga este mensaje al público, siendo una administración tan... Bueno, ¿qué es cuando tú le prohíbes a Israel? Porque, bueno, no debo decir prohíbes, porque otra vez, los gobernantes israelíes no tienen por qué hacer caso. Pero cuando tú como gobierno estadounidense le instruyes a tus sirvientes que están aparentando ser líderes israelíes y que en realidad son tus sirvientes, cuando tú les instruyes a ellos que no ataquen a Irán, ¿qué es lo que estás protegiendo? Pues estás protegiendo un régimen yihadista totalitario. ¿Cuál es el costo para Estados Unidos de que Israel ataque a Irán? El riesgo es para los israelíes y el beneficio es que quitas del tablero a unos yihadistas totalitarios que están buscando un arma nuclear para tirarla sobre un mundo de inocentes. Así es. Entonces, ¿por qué protegieron a Irán? Bueno, bajo el modelo que yo defiendo, que defendemos en Management of Reality, protegieron a Irán porque su política es exportar yihad. Y de hecho, si te fijas en las décadas de política exterior estadounidense, desde la revolución iraní para acá, el patrón es muy claro. El Shah de Irán, que era el gobernante de Irán antes de la revolución de Khomeini, a ese lo quitó Carter. Jimmy Carter lo quitó. Esto es literal. Le habló y le dijo, te vas. Esto es muy famoso. Jimmy Carter le dijo, te vas. Y luego mandó al general Heiser a Teherán a calmar a los generales que querían tomar el poder para evitar que los yihadistas tomaran el poder. Y el general Heiser, que tenía muy buena relación con los generales iraníes porque ellos los habían entrenado y todo, les dijo, cálmense, tranquilos, y evitó que tomaran el poder los militares para que Khomeini pudiera tomar el poder. Y nada más tomó el poder Khomeini, el siguiente presidente, Ronald Reagan, inmediatamente empezó a enviarle a Khomeini miles de millones de dólares en armamento. Esto se llama el escándalo Irán-Contra. Está muy claro. Y ese fue el comienzo. De ahí para adelante, todo lo que han hecho, como lo que estamos comentando ahorita, ha sido proteger al régimen iraní. Lo que no logro entender, ¿por qué ellos quisieran ese...? ¿Cómo? Pues ya te di la explicación, porque son totalitarios. Los gobernantes de Estados Unidos lo que quieren es producir un genocidio judío y esclavizar a todo Occidente bajo un régimen totalitario. Para entender esto, para darte cuenta de lo obvio que esto debería de ser, basta con estudiar la historia del eugenismo, pero esto es algo que no aprendemos en la escuela. El movimiento nazi alemán es una consecuencia del movimiento eugenista. El movimiento eugenista fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX y era dirigido no por alemanes, lo dirigían aristócratas en Gran Bretaña y grandes industriales en Estados Unidos. Los Rockefeller, Carnegie, Ford, los Harriman, Thomas Watson de IBM, etc. Esta gente estaba apoyando el eugenismo, que es el movimiento original de la presunta supremacía biológica de la raza aria, nórdica, germánica, alemana. Y ellos son los que exportaron estas ideas a Alemania y crecieron el eugenismo en Alemania con dinero gringo y británico. Y eso lo convirtieron en el nazismo alemán. Ellos querían el nazismo para que destruyera la democracia en todo Occidente. Y a ellos nadie los quitó, ahí siguen. Eso es lo que explica la política de posguerra, es lo que explica que, a ver, si primero creaste a los nazis, pues en la posguerra tiene todo el sentido del mundo que a una organización descendida de la solución final nazi, que es Al-Fatah, la metas al Estado judío. Eso tiene todo el sentido del mundo si tú eres un... Te garantiza el trabajo que se estaba tratando de lograr. Claro, si tú eres un antisemita totalitario, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué quieres hacer? Pues quieres seguir matando judíos. Y entonces a esta organización que desciende de la solución final nazi, pues la metes al Estado judío a territorio militarmente estratégico. ¿Y todo esto lo tienen documentado en la página? Todos los
artículos más populares de nuestra página son el artículo donde documentamos el origen nazi de la autoridad palestina, nazi literal, de nazis alemanes, y el papel líder de los mismos, o el Fatah, que ahora les decimos la autoridad palestina, en la creación de Irán, el Estado que promete repetir Shoah. Me estás dejando una tarea tremenda, porque terminando esta entrevista me voy a meter. Me encanta, eso es lo que me has dado un gusto. Y lo vamos a poner ahí en los footnotes para que todos los oyentes lo puedan ver. Quiero terminar con una pregunta personal para cerrar. Algo distinto, algo... Me queda totalmente clarísimo por qué te ganaste el premio de Jerusalén. El premio de Israel. O sea, muchas gracias. Me queda clarísimo. O sea, si estabas pensando, ¿quién puede haber algún defensor de Israel? O sea, acá lo tienes. No sé si hay otro. Yo aquí tratando de generar un poquito de oposición. Bueno, pero aclaro, como siempre, aclaro que esto es autodefensa. Esto no es ninguna caridad con el pueblo judío, y lo dije el día que me dieron el premio. Yo soy el que le agradece al pueblo judío. Esto no es una caridad hacia el pueblo judío. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. La defensa del pueblo judío en Occidente es lo mismo que la defensa de Occidente. Los antisemitas son un peligro para todos los occidentales. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron entre 5 y 6 millones de judíos. También asesinaron más de 64 millones de no judíos y esclavizaron a cientos de millones de no judíos. Sí. Entonces, los antisemitas son mis enemigos. Claro. Me vienen a hacer daño a mí, a mi familia, a mi país, a mi civilización. Entonces, no es ninguna caridad con el pueblo judío. Digo, yo agradezco, por supuesto, mucho el Premio Jerusalén, pero no hay que darle un giro demasiado altruista a lo que yo estoy haciendo. Yo me estoy defendiendo a mí mismo y a mi propia familia, porque los antisemitas van a destruir mi mundo, no nada más al pueblo judío. Demasiado rápido aquí, Francisco. La pregunta iba a ser dirigida a eso. Ya la contestó, pero voy a hacer la pregunta igual porque quiero hacer la pregunta. La pregunta era, ¿qué hace una persona no judía criada en una familia católica? Es eso. Defendiendo a Israel, y ahí está la respuesta. Y creo que hay un no sé si es un poema o escrito un ensayo se me está hablando quién lo escribió, pero es bastante famoso, de la gente que venía por los judíos y nadie habló. Es del pastor Niemöller, que ¿Cómo iba? Un pastor protestante que fue encarcelado por los nazis. Y él lo que dijo, tuvo como un remordimiento de conciencia y dijo, mira, lo que nos pasó, y ahora entiendo lo que nos pasó, dice, cuando vinieron por los gays, yo no dije nada porque yo no era gay. No me la sé exactamente, te estoy dando una paráfrasis. La idea. Ajá, la idea. Dice, y luego, primero vinieron por los gays y yo no dije nada porque yo no era gay. Luego vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Y luego vinieron por mí, y cuando vinieron por mí, ya no había nadie que me defendiera a mí. Así es. ¿No? Y es parte de lo que estás diciendo. Es la misma idea. La misma idea. Pero yo añado, no solamente que debemos de oponernos a los gobernantes totalitarios, aun cuando estén persiguiendo a un grupo distinto al de uno. Yo añado que a la reflexión de Niemöller, que si tú examinas la historia occidental como la gran arcada de la historia occidental a lo largo de 25 siglos, se ve una correlación perfecta en la que las clases gobernantes que quieren imponer totalitarismo sobre todo el mundo y que quieren esclavizar a todos, siempre están organizando grandes matanzas de judíos. Es una correlación perfecta. Y el argumento que yo defiendo es que eso no es ninguna coincidencia, eso es funcional. O sea, es para poder imponer el totalitarismo que los totalitarios matan judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, anclado en el recuerdo de una revuelta de esclavos, los israelitas eran esclavos del rey egipcio, ese recuerdo de la revuelta de esclavos es, según la tradición judía, el momento en el que nace la ley, la ley de Moisés. Y esa ley obviamente está diseñada para ayudar al pueblo liberado a preservar su libertad y luchar contra la opresión, etc. Y es justamente del pueblo judío que aprendimos eso. No lo aprendimos de los grecorromanos. Los grecorromanos
iban al Coliseo a ver cómo un león se comía a un pobre ser humano como entretenimiento, eran psicópatas, ¿no? Entonces, el amor al prójimo y el gusto por la libertad y el valor por luchar contra la opresión, y el reconocer la imagen y semejanza divina. Exactamente, el principio de que todos tenemos la divinidad de Dios y por lo tanto todos somos infinitamente valiosos y debemos de amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Todo eso lo aprendimos del pueblo judío. Y ese aprendizaje es el que fue moviendo la transformación social, legal y política de Occidente en la dirección de la libertad hasta que terminamos produciendo las democracias modernas. Entonces, la gente que nos quiere oprimir a todos, que nos quiere convertir a todos en esclavos, entiende este proceso. Ellos saben que para producir un totalitarismo estable, del que la gente ya no se pueda levantar, es estratégico destruir al pueblo judío e interrumpir el proceso de transmisión de la Torá, de Tanaj y de toda la ilustración legal y ética del pueblo judío. Eso está impresionante porque creo que hay documentación que por parte de Hitler, él reconocía este principio, claro. quería acabar con eso. Claro. Justamente por eso. Si Hitler era antiliberal. Así es. Y él sabía que el liberalismo venía del pensamiento judío. Así es. Doctor Francisco, wow, qué entrevista. Sí. Un gran analista. Es antropólogo, analista. Y se dan cuenta, no fue una entrevista como se esperaban. Ya saben que se trata aquí de algo distinto, algo realmente especial. Ver conflictos de una forma distinta, ver la realidad. ¿Cómo va el website? Management of Reality. Management of Reality, lo encuentran en managementofreality.com o en franciscohillwright.com, los lleva al mismo lugar. Maravilloso. Y me fascina el nombre Management of Reality porque constantemente, y a lo mejor me pasa a mí también, uno recibe información y piensa que se está llevando el panorama completo, pero a lo mejor, como dice el doctor Francisco, te estás llevando ese detallito que te arrojaron ahí para mantenerte tranquilo. Sí, totalmente. De hecho, mucho de nuestra investigación está centrada sobre cómo funciona el sistema de medios y cómo nos está manipulando. Impresionante. Así que esta fue una gran entrevista. Doctor Francisco, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Con nosotros. Y nos vemos en la próxima entrevista de Existen Verdades Absolutas. Yo soy Jaime Lizorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.